Analogía es la relación de semejanza entre cosas diferentes. Las analogías están destinadas a determinar la capacidad del alumno para identificar la relación que guarda entre sí dos términos bases o claves y encontrar en el grupo de las alternativas la que tenga la misma relación propuesta. El número de analogías es infinito y por lo tanto el razonar es diferente en cada tipo. Para facilitar el aprendizaje de las mismas, señalaremos las relaciones analógicas principales. Ya después que copió esto, entendamos que es una analogía. Se dice que las cosas tienen una cosa o varias cosas en común, a pesar de que puedan verse diferentes. Bueno, nuevamente, dice que todas las cosas tienen algo en común con otras cosas, aunque parezcan diferentes, se vean diferentes, ¿verdad? Entonces, la analogía consiste en que hay esa semejanza, eso que tienen en común. A eso se le llama analogía. Y como lo habla el texto, la intención de la analogía es que el alumno pueda identificar la relación. ¿Qué tipo de relación existe entre esas dos cosas? O sea, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Cuál es la semejanza? Y según como dice el texto, hay muchas variaciones de relación de analogías, pero vamos a ver las más importantes. De hecho, si usted ve el documento que ya está publicado en Classroom, son 21 tipos de analogías que vamos a ver. Entonces vamos a pasar con el primer tipo de relación analógica y escriben relación de sinonimia. Dice relación de sinonimia cuando los dos términos propuestos son dos palabras sinónimas. Los ejemplos dice blanco y negro, blanco, perdón, y veo, oscuro, negro. Entonces, estas dos palabras tienen algo en común. Estas dos palabras son sinónimos. A eso se refiere la relación de sinonimia. Esta primera relación analógica, lo que tienen en común o la semejanza que ellos tienen es que son sinónimos. Ni veo es otra forma de decir blanco. Oscuro es otra forma de decir negro. Entonces eso los convierte en sinónimos. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, relación de antónimos o de antonimia. Cuando los términos propuestos expresan ideas opuestas. Algo y azabache tienen algo en común, o sea, tienen una relación de semejanza. ¿Y qué tienen en común estos? Que son antónimos. Y conocemos que los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o son ideas opuestas o ideas contrarias. Algo y azabache son antónimos. ¿Por qué? Porque algo es blanco y azabache es negro. Por eso son antónimos. Acá blanco y negro, nuevamente blanco y negro son ideas opuestas. A eso se le entiende como antónimos, como decir bueno y malo, abierto y cerrado, como lo vimos la semana pasada. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos con la tercera relación y dice que es de parte a todo. Si el término primero especifica una parte y el segundo su todo, debemos considerar si la clave señala de parte principal a todo o de parte opcional a todo. Vea usted los ejemplos y distinga según lo planteado. Bueno, entonces, la relación analógica, o sea, lo que estos tienen en común en esta tercera relación de parte a todo es que ángulo es una parte y triángulo es un todo.
¿Por qué es un triángulo? Porque está compuesto de 3 ángulos. Entonces, por eso decimos que esta es una parte de un todo llamado triángulo. Acá dice cara, poliedro. ¿Qué es un poliedro? Bueno, aquí tenemos ejemplo. Los poliedros son estas figuras, como usted puede ver, que tienen varias caras, así como en tercera dimensión que nosotros le decimos. Vea, es como el cubo. Entonces, está formado por caras. Entonces, a eso se refiere que es una parte de un todo. Jardín. El jardín que es, en este caso, una parte de un todo llamado casa. Algo que tenemos que tener en cuenta es de que hay partes principales y partes opcionales de un todo. Por ejemplo, en un carro. Si nosotros pensamos en un carro, una parte principal de un carro, ¿será que es la puerta? ¿Será que la parte principal de un todo serán los retrovisores? ¿Será que la parte de un todo, muchachos, me escuchan? No sé si se me escucha. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. es que me comentó un compañero que no escuchaba. Es la señal de plano, mijo. Bueno, entonces, nuevamente, no, un retrovisor no es una parte principal de un carro. Las puertas realmente no es una parte principal de un carro. O sea, por decir las portezuelas, ¿verdad? Portezuelas, perdón. ¿Qué es la parte importante de un carro? Es que sin ello realmente no sería un carro. Por ejemplo, el motor. Sin el motor no funciona el carro, no tiene esa función esencial que es transportarlo. Sin las llantas, pues realmente el carro no es un carro porque no cumple su función. A eso se refiere parte opcional y en este caso parte principal. Bueno, pasamos a la siguiente, que es a la inversa, es relación de todo aparte. Dice relación de todo aparte, si el primer término expresa una integridad, el segundo señala una de sus partes. Asimismo, debemos tener en cuenta si la parte es principal y opcional. Bueno, en este caso, este tipo de relación es a la inversa. Primero se nos va a presentar el todo y luego se nos va a presentar la parte. Bicicleta es el todo y una parte es el timón. Planta es el todo y una parte es la raíz. Nuevamente tenemos carro y una parte es radio. Casa, en este caso, que es el todo, y cochera, que es una parte. Por ejemplo, tenemos acá el timón, es una parte principal de la bicicleta. Raíz es una parte principal de una planta. Pero radio es una parte opcional del carro. ¿Por qué es opcional? Porque tenga su carro radio o no, va a funcionar normal. Porque eso ha pasado. Algunos hasta les han robado la radio, ¿verdad? Pero el carro sigue funcionando. Es como casa y cochera. Cochera es una parte opcional. ¿Por qué es opcional? Porque algunos no tienen carro, ¿verdad? Y no necesitan una cochera en sus casas. Hasta cuando ya consiguen un carro, compran un carro, les regalan un carro, qué sé yo. Pero de hecho, aunque no tenga cochera, su casa sigue siendo una casa. ¿Cuál sería una parte principal entonces de una casa? Podría ser el dormitorio, la cocina, el baño, ¿verdad? Que es indispensable. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces dice relación de elemento a conjunto si el primer término señala un elemento y el segundo la totalidad de los mismos elementos. Generalmente están dados por un sustantivo colectivo. Entonces acá hablamos de un elemento, no una parte, un elemento. Y en este caso se dice la estrella es un elemento de un conjunto llamado
constelación. O sea, cuando uno dice, yo veo una constelación, estamos hablando que es un grupo, un conjunto de estrellas. Cuando vemos un archipiélago, decimos, es un grupo o es un conjunto de islas. Entonces, siempre respetando el orden, que primero va a aparecer el elemento y luego el conjunto. Entonces, encontramos otro tipo de relación analógica. En este caso, son relación de aficiones. Dice, cuando las dos palabras se refieren a aficiones. En este caso, otra forma en decir afición, podríamos decir que son hobbies. Es la manera en cómo las personas malgastan su tiempo, pero de una forma un poco convencional, no tan común como nosotros podríamos decir que yo, pues mi hobby o la forma en que yo paso el tiempo es escuchando música o leyendo o viendo televisión o yendo al cine o visitando amigos o saliendo con el novio o la novia. Bueno, en este caso encontramos aficiones, no son trabajos, sino que es lo que la gente hace para pasar el tiempo. Claro, no cualquier tipo de gente, y no lo hablo por discriminar, sino por el costo de alguna de estas. O sea que aquí esta es un hobby o una afición, perdón, y eso también es una afición. La filatelía, en este caso, es aquellas personas que se dedican a coleccionar sellos de cartas que se envían. Vamos a ver. Y se lo vamos a buscar. Dice coleccionar sellos de correos, que son estos que usted puede ver acá. Miren, estos hoy en día, pues ya no es común ver o enviar una carta física, ya solo son paquetes que se envían prácticamente porque esos no se puede evitar. Pero hablamos de cartas, hoy pues manda un email, hoy manda un mensaje de texto, o igual un WhatsApp, ¿verdad? Pero antes existían esto. Y esto hay gente que se dedica a coleccionarlo. Y cuando se trata de coleccionar, hay gente que gasta miles de dólares en estas que parecieran como fueran estampitas. Hay gente que tiene colecciones que pueden valer hasta que $500,000 en algunos casos por lo raro y extraño. Imagínense, esta es una afición, por eso le decía que no es que se discriminen, sino que no todos tienen la capacidad de poder coleccionarlo. Y está también la numismática, que en este caso es coleccionar monedas, medallas, billetes también de países, de los extranjeros, ¿verdad? Hay gente que se dedica a coleccionar billetes, monedas, como usted puede ver acá, de países. Algunas monedas que han dejado de estar en circulación, pues van adquiriendo más valor. Por ejemplo, aquí en Guatemala, usted no lo recuerda, pero antes existían hasta monedas de 25 De un centavo. Sí, pero me refiero de 25 centavos, perdón, de 2 centavos, de 25 centavos. Hay Antes de 2 billetes de 50, centavos, billetes de 50 centavos. de 50 sí, pero habían unas que eran de plata. Y eso nosotros ya no las conocimos. Esas que eran de plata, entonces hoy en día pues tendrían un costo mayor para las personas que aún todavía pudieran poseerlos. Incluso los billetes, ¿verdad? De Quetzal y de 50, que hoy en día ya no se fabrican como tal, porque hoy ya es parece más plástico que papel, ¿verdad? De hecho, llegó un momento donde era realmente plástico.
Pero los billetes antiguos de quetzal y de 50 centavos, hoy en día hasta los pueden pagar por, ¿qué? 50 quetzales, 100 quetzales, dependiendo el estado, ¿verdad? Del billete. Entonces, esta es una afición, un hobby carísimo. Me di al meme, ¿verdad? Carísimo, por cierto, ¿verdad? En donde podría valer hasta millones una colección, millones de dólares. Luego tenemos aquí la heráldica, que en este caso son las personas que estudian lo que es los escudos de armas, el significado de los escudos de armas. Miren, así como al principio de las banderas, habían algunos países o habían regiones donde se iban identificando con los escudos, esos escudos que los anteponían cuando iban a la batalla para que supieran quién eran, ¿verdad? Entonces hay personas que se dedican a explorar, investigar qué significa cada uno de estos símbolos de los escudos de armas de los países antiguos. Nuevamente, ¿verdad? Es una afición, pues, tal vez no tanto cara, pero un poco fuera de lo común, ¿verdad? Y también tenemos esta que es la orología, que se entiende es la afición de medir el tiempo, o sea, coleccionar objetos que han servido a lo largo de la historia para medir el tiempo. Yo sé que todos conocemos los relojes, pero hay muchos tipos de reloj y hay muchas formas en cómo se han trabajado relojes. Entonces, a eso se refiere. Bueno, entonces el siguiente tipo de relación analógica es relación de especialista a campo de acción. Escuchemos, dice especialista y el campo en el que éste se desarrolla. Cuando el primer término señala al profesional y el segundo lo que él estudia o trata. Entonces, micólogo es una persona que se dedica a estudiar los diferentes tipos de hongos, pero en este caso nos referimos a los hongos que encontramos en la naturaleza, que algunos hongos son comestibles, otros hongos son venenosos, así como los champiñones que nosotros le decimos, ¿verdad? O que usted ha visto en las pizzas o tal vez los ha comido también. Entonces, es esta persona que se dedica a investigar todo ese tipo de hongos. El bromatólogo, que en este caso es aquel que se encarga de investigar, analizar los alimentos. Podríamos decir, por ejemplo, también geriatra. No sé si usted había escuchado esa palabra. Geriatra es la persona que se dedica a, que es un médico, pero su campo de acción son los ancianitos. A ver, en este caso, los problemas relacionados a la tercera edad, porque entendemos que llega un cierto momento donde la edad pues ya pasa factura a los cuerpos humanos y entonces necesitan cierto tratamiento diferente al de un niño o de un adulto. O por ejemplo, decir pediatra. El pediatra que también es un médico y su campo de acción en este caso son los niños. Bueno, el siguiente tipo de relación analógica dice relación de ciencia o arte a objeto de estudio. Entonces, primero va a aparecer una ciencia o un arte y luego el objeto que éste estudia. Es similar a este, casi. La diferencia es de que aquí estamos hablando de la persona y aquí de la ciencia, ¿sí? Entonces dice, cuando el primer término señala a una ciencia o arte y la segunda al tema o asunto que trata. Dice patología, se entiende que cuando en medicina dicen, tiene cierta patología, están diciendo enfermedad. O la estética en este caso, que es digamos que es algo relacionado, no es una ciencia, sino que es una parte del arte que estudia la belleza. Podríamos decir pediatría, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, pediatría,
que estudia en su campo de estudio, en este caso, pues son los niños. Si hablamos de, por ejemplo, neurología, que su campo de estudio es el sistema nervioso. Entonces, a eso se refiere. Primero vamos a encontrar lo que es la ciencia o el arte y luego el campo que estudia. En el primero es la persona y el campo de estudio, ¿verdad? Por eso le decía que es similar. Bueno, relación de instrumento a medida de uso o función es el siguiente tipo de relación analógica. Dice cuando el primer término señala un objeto y el segundo su función. Entonces entendemos que aquí nos vamos a encontrar con objetos que miden algo. Exactamente qué es ese algo. Dice anemómetro. Dice la velocidad de los vientos o el viento. Dice pluviómetro. Este mide la cantidad de lluvia que cae durante las tormentas. Entonces, podemos encontrar lo que es el termómetro. ¿Qué mide el termómetro? La temperatura. La cinta métrica, que mide en este caso, pues, distancias, ¿verdad? Bueno, entonces el siguiente tipo de relación analógica es tipo de relación histórico. Cuando el primer término señala un personaje y el segundo el hecho histórico o fecha de él mismo. Aquí nosotros debemos de saber de historia. Entonces primero nos van a mencionar una persona o un personaje. En este caso habla de Grau. Si uno busca en internet quién es Grau, y ahora que era un militar peruano. En este caso que estuvo en una batalla en un lugar llamado Ángamos. Si hablamos de Napoleón y buscamos en la historia Napoleón Bonaparte, vemos que tuvo una derrota en un lugar llamado Waterloo. No fue la derrota que lo llevó a perder su imperio en el caso de Napoleón, pero sí es una derrota importante y destacable. Como le digo, no fue la última que tuvo, pero sí fue muy destacable. Entonces, primero nos va a aparecer un personaje. Por ejemplo, aquí en Guatemala, nosotros podríamos colocar Álvaro Arzú. ¿Y cuál sería el momento histórico si es que usted sabe qué hizo Álvaro Arzú? ¿Alguien sabe cuál sería el momento histórico? ¿Alguno de ustedes sabe, muchachos? La Paz, profe. ¿Qué manda? La firma La Paz. Exactamente, la firma de la paz. Aquí podríamos escribir Álvaro Arzú y a la par, firma de la paz, que fue el 29 de diciembre de 1996. Que fue la firma de la paz consiste en el fin del conflicto armado que duró durante 36 años. Esa fue una guerra civil que vivió Guatemala. Hoy en día, pues, ¿qué paz? No sé qué paz, ¿verdad? Porque la violencia sigue estando en auge. Entonces, por ejemplo, hay algo también, Serrano Elías. Es posible que usted no conozca quién es Serrano Elías. Usted puede escribir Serrano Elías y a la par Serranazo. Aunque usted no lo crea, hay un momento en la historia en Guatemala que se llama Serranazo. Y no le voy a entrar en tanto detalle, pero si usted quiere buscarlo, aquí, en la misma Wikipedia, ¿verdad? Se le conoce como un autogolpe de Estado que hizo Jorge Serrano Elías. Si a usted le interesa saber un poco más sobre la historia guatemalteca, puede buscar sobre ese momento histórico. Bueno. Bueno, el siguiente tipo de relación analógica dice relación de inclusión, cuando el primer término señala el contenido y el segundo el continente. Cuando se refiere continente, no se refiere únicamente a lo que se conoce como una extensión de tierra o de territorio, cuando hablamos del continente americano, del continente europeo, sino que se refiere a que de lo que está dentro de un contenido. A eso se entiende continente.
Bueno, entonces decimos, primero, el contenido. Acá y acá está dentro de sudamericano, perdón, peruano, es parte o está contenido o está dentro de sudamericano. Una editorial es una parte que está contenido dentro de un periódico. Por ejemplo, un libro, índice, que es una parte que está contenido dentro de un libro. Entonces, este tipo de relación analógica dice causa a efecto. Algo lo causa y esto siempre trae un efecto, que es una de las leyes de la física. Cuando el primer término indica una acción que originará un resultado que se apreciará en el segundo término. Dice que el calor puede causar dilatación o el calor puede causar sudoración o el calor puede causar deshidratación. Esto es una causa y aquí vemos efectos de esta causa, como la dilatación, sudoración, deshidratación, que un insulto puede causar en alguien, por ejemplo, cólera, enojo, puede causar tristeza, un insulto también puede causar en alguien, en el efecto, en este caso, perdón, puede ser tristeza, puede ser una molestia, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos, que hay una causa y de esa causa surge un efecto. Entonces, entramos con el último tipo de relación analógica que vamos a estudiar. Es relación de sujeto u objeto a medio. Dice, cuando el primer término indica un sujeto, el segundo término, el lugar o el medio que emplea para su desenvolvimiento o funcionamiento. Dice, sujeto. Y este sujeto lo vemos en un lugar donde es normal verlo, es un medio. Entonces, boxeador. ¿Dónde vemos a un boxeador siendo boxeador? Perdón la redundancia, pero para que se entienda, ¿verdad? Podemos ver a alguien boxeando en la calle, pero diríamos, este es un peleador callejero, alguien que está peleando por ganas, ¿verdad? Pero ¿dónde vemos a alguien boxeando y donde lo saludamos, decimos, ah, ese sí es un buen deportista? Bueno, en el ring. Entonces, un boxeador es boxeador en el ring. Ese es su medio, ese es el lugar donde boxea, donde él trabaja, donde él practica el deporte. ¿Dónde vemos nosotros a un avión siendo avión? Pues en el aire. Usted me puede decir guardado en un hangar o en el suelo. No, realmente ahí no está siendo un avión, porque el avión, recuerden que vuela y este ocupa el espacio para poder volar. Entonces, en avión decimos que es común verlo en el aire. Hay una frase que se dice como pez en el agua. Entonces, pez, ¿dónde vemos a un pez? Pues en el agua, ese es su medio, ahí vive. No lo puede, si nosotros lo sacamos de ese lugar, pues fácilmente se va a morir, ¿verdad? Bueno, entonces acá siempre vamos a ver un sujeto, un objeto, un animal, un profesional. Por ejemplo, escribimos profesor. ¿Dónde vemos a un profesor siendo un profesor? A ver. ¿Alguien? En el salón. En un salón de clases, ¿verdad? En un salón de clases. Ahí nosotros lo vemos siendo un profesor. Bueno, entonces, esos serían los 5 tipos, perdón, serían los 21 tipos de relación analógica. Y recordemos que la tarea consiste en escribir 5 ejemplos de cada uno de los tipos de relación analógica. En este caso, de los 21 que vimos, por favor. ¿Trabajamos, muchachos?